El líder de la secta satánica era un demonio. Hay experiencias en la vida que te marcan para siempre y te obligan a replantearte todo lo que creías saber sobre el bien y el mal en este mundo. Lo que voy a contarte sucedió hace 8 años cuando yo tenía 32 y vivía en el barrio de Chapinero en Bogotá, Colombia, llevando una vida que creía completamente normal y rutinaria. Trabajaba como contadora en una empresa mediana. Tenía un apartamento pequeño pero cómodo, y había comenzado a salir con una mujer que había conocido en el gimnasio del sector. Lo que voy a compartir es la experiencia más perturbadora y aterradora que he vivido, algo que me obligó a abandonar la capital para siempre. La mujer con la que salía se llamaba Patricia, tenía 28 años, y aparentemente trabajaba en una oficina de mercadeo en el centro de la ciudad. Era una persona muy atractiva físicamente, con una personalidad encantadora que me había cautivado desde nuestro primer encuentro, y durante los 3 meses que llevábamos saliendo juntos, había demostrado ser inteligente, divertida y aparentemente muy compatible conmigo. Habíamos establecido una rutina agradable de vernos 2 o 3 veces por semana, salir a cenar, ir al cine, o simplemente pasar tiempo juntos en mi apartamento, conversando sobre nuestras vidas. Patricia parecía ser exactamente el tipo de mujer con la que podría imaginarme construyendo una relación seria y duradera. Era cariñosa pero no posesiva, independiente pero dispuesta a compartir su tiempo conmigo, y tenía una manera de hacerme sentir especial que me hacía pensar que tal vez había encontrado la persona correcta. La única cosa que me resultaba extraña era que nunca hablaba mucho sobre sus amigos o su vida social fuera de nuestras citas, pero pensé que tal vez era simplemente una persona privada. Fue aproximadamente 3 meses después de que comenzamos a salir, cuando Patricia me mencionó por primera vez que había una persona muy importante en su vida que quería que yo conociera. Me explicó que se trataba de un hombre que había sido como un mentor para ella durante varios años, alguien que le había enseñado cosas muy valiosas sobre la vida y sobre cómo entender aspectos del mundo que la mayoría de las personas nunca llegaban a percibir. Según me dijo este hombre, tenía una sabiduría muy especial que había adquirido a través de estudios y experiencias que iban mucho más allá de lo convencional. La manera en que Patricia hablaba sobre este hombre me hizo sentir un poco incómodo, no porque pareciera tener sentimientos románticos hacia él, sino porque había una intensidad en su voz cuando lo mencionaba, que sugería un nivel de admiración que rayaba en la veneración. Era como si considerara que esta persona era extraordinaria de una manera que yo no podía entender completamente, y que conocerlo sería un privilegio especial. Me dijo que él había expresado interés en conocerme, después de que ella le había hablado sobre nuestra relación, aunque la propuesta me resultaba un poco extraña. Acepté conocer a este hombre porque Patricia parecía considerar que era muy importante para ella que yo tuviera una buena impresión de alguien que claramente significaba mucho en su vida. Pensé que tal vez era un jefe, un profesor o algún tipo de consejero espiritual que había tenido una influencia positiva en su desarrollo personal, y que sería bueno para nuestra relación que yo pudiera entender mejor las influencias que habían contribuido a formar su personalidad. El día acordado para el encuentro, Patricia me pidió que la acompañara a una casa en el barrio de La Candelaria, una zona del centro histórico de Bogotá que conocía muy poco y que siempre me había parecido un poco sombría y misteriosa. Me explicó que este hombre prefería reunirse en un lugar que fuera apropiado para el tipo de conversaciones profundas que le gustaba tener, y que la casa donde nos íbamos a encontrar pertenecía a un grupo de personas que compartían sus intereses en temas filosóficos y espirituales avanzados. Cuando llegamos a la dirección que Patricia me había dado, me encontré frente a una casa colonial muy antigua, que se veía como si hubiera sido construida hace varios siglos y que no había recibido un mantenimiento adecuado durante décadas. La fachada estaba pintada de un color oscuro, que había perdido su brillo original. Las ventanas tenían rejas de hierro forjado que se veían oxidadas, y la puerta principal era de madera pesada con herrajes muy antiguos. Era exactamente el tipo de edificio que uno esperaría encontrar en esa parte histórica de la ciudad, pero había algo en su apariencia que me hizo sentir inquieto.
Patricia tocó la puerta usando un patrón específico de golpes, que evidentemente era una especie de código, y después de unos momentos la puerta se abrió para revelar a una persona, completamente cubierta por una túnica negra que ocultaba su rostro bajo una capucha profunda. Esta persona no dijo ni una sola palabra, simplemente nos hizo señas para que entráramos, y comenzó a caminar hacia el interior de la casa esperando que la siguiéramos. El interior estaba débilmente iluminado por velas que creaban sombras danzantes en las paredes, y podía ver que había varias otras personas vestidas de la misma manera, todas con túnicas negras que hacían imposible distinguir sus rostros. Patricia me susurró que no me preocupara, que estas personas simplemente preferían mantener su privacidad, y que pronto conocería al hombre que había querido presentarme. Me siguió a través de varios pasillos hasta llegar a una habitación grande que parecía ser una especie de sala de reuniones, donde había aproximadamente una docena de personas vestidas con las mismas túnicas negras sentadas en círculo alrededor de una figura central que inmediatamente captó toda mi atención. Era un hombre que medía aproximadamente 1,90 m de altura, con un cuerpo claramente fornido bajo su túnica, pero lo que más me impactó fue que su capucha tenía una forma completamente diferente de las otras. Estaba diseñada para formar una especie de pico que se extendía hacia arriba, dándole una apariencia que me recordó inmediatamente a los cuervos o a otras aves de mal agüero. Cuando este hombre se puso de pie para saludarme, pude ver parcialmente su rostro bajo la capucha con pico, y lo que vi me llenó de una mezcla de fascinación y terror que jamás había experimentado antes. Su piel estaba cubierta de cicatrices que parecían ser resultado de quemaduras severas, pero no eran cicatrices aleatorias, sino que formaban patrones específicos, que parecían ser símbolos o caracteres de algún tipo de escritura antigua que no podía reconocer. Estos símbolos grabados en su carne cubrían toda su cara, desde la frente hasta el cuello, creando un efecto visual que era simultáneamente horrible e hipnótico. Cuando habló, su voz tenía una calidad que nunca había escuchado en ningún ser humano. Era profunda y resonante, pero había algo en su tono que parecía venir de mucho más profundo que las cuerdas vocales normales, como si cada palabra fuera producida por todo su cuerpo, en lugar de solo por su garganta. Me saludó usando mi nombre, aunque Patricia nunca me había dicho que se lo hubiera mencionado previamente, y me dijo que había estado esperando conocerme desde hacía tiempo. Después de unos minutos de conversación aparentemente casual, durante la cual este hombre demostró conocer detalles sobre mi vida, que yo estaba completamente seguro de no haber compartido con Patricia, me preguntó si tenía curiosidad sobre la naturaleza real del mundo en el que vivimos. Me explicó que la mayoría de las personas pasaban toda su vida sin entender que lo que consideraban la realidad era solo una superficie muy delgada que ocultaba fuerzas y entidades que tenían un poder verdadero sobre los eventos humanos. Fue entonces cuando me dijo algo que me heló la sangre y me hizo entender que había sido llevado a una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado, con la misma tranquilidad con que podría haber comentado sobre el clima. Me informó que él era un demonio, no metafóricamente sino literalmente, y que las personas que lo rodeaban eran miembros de una secta satánica que había establecido en Bogotá para servir a los propósitos que tenía en esta región del mundo. Me explicó que había elegido manifestarse en forma humana para poder interactuar más efectivamente con las personas que necesitaba para sus planes, pero que su verdadera naturaleza era la de una entidad siniestra. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de algún tipo de juego de roles elaborado, o de una secta religiosa extrema, cuyos miembros realmente creían en sus fantasías. Pero había algo en la presencia de este hombre que me hacía imposible descartar completamente sus afirmaciones. No era solo su apariencia física o su voz inhumana, sino una sensación de poder que emanaba de él y que parecía afectar la temperatura y hasta la calidad del aire en la habitación. Después de aproximadamente una hora de conversación durante la cual este hombre me habló sobre temas que iban desde filosofía antigua hasta teorías sobre la naturaleza del mal, Patricia me indicó que era momento de irnos. Me despedí educadamente de todos los presentes, aunque ninguno de los otros miembros de la secta había hablado durante toda la reunión, y salimos de la casa sintiéndome como si hubiera despertado de un sueño,
muy vivido y perturbador. Patricia notó mi confusión y mi incomodidad, y me aseguró que entendía que la experiencia hubiera sido abrumadora para alguien que nunca había estado expuesto a este tipo de conocimientos avanzados. Me dijo que el hombre que había conocido había quedado muy impresionado conmigo, y que había expresado interés en mostrarme aspectos más profundos de su trabajo, si yo estaba dispuesto a abrir mi mente a experiencias que podrían cambiar completamente mi perspectiva sobre la vida. Durante varios días después de ese primer encuentro, no pude dejar de pensar en lo que había visto y escuchado. Había una parte de mí que insistía que todo había sido una elaborada actuación, diseñada para impresionar a personas crédulas. Pero también había una parte más profunda, que no podía ignorar la sensación de que había estado en presencia de algo genuinamente malévolo y poderoso. Finalmente, cuando Patricia me mencionó que el líder de la secta había extendido una invitación para que fuera testigo de una demostración real de sus poderes, decidí aceptar, motivado por una curiosidad que no podía controlar y que parecía venir de algún lugar dentro de mí que no reconocía como parte de mi personalidad normal. La segunda visita estaba programada para las 2 de la madrugada de un viernes, y Patricia me pidió que la encontrara en una esquina específica del barrio de San Cristóbal, una zona de la ciudad que conocía muy poco, y que tenía reputación de ser peligrosa durante las horas nocturnas. Cuando llegué al punto de encuentro, noté inmediatamente que había algo extraño en la atmósfera del lugar. Las luces de los faroles parpadeaban constantemente, creando un efecto aterrador que hacía que todo el entorno se viera irreal y amenazante. Patricia llegó puntualmente y me guió por varias calles hasta que nos encontramos con la figura familiar del líder de la secta, que estaba parado en una esquina vestido con su túnica negra, muy distintiva, con la capucha en forma de pico, bajo la luz parpadeante de los faroles. Su apariencia era aún más inquietante que el interior de la casa donde lo había conocido inicialmente. Los símbolos quemados en su rostro parecían brillar débilmente con luz propia, y había una quietud antinatural en su postura, que lo hacía parecer más como una estatua animada que como un ser humano normal. Sin decir una sola palabra, este hombre comenzó a caminar por la calle, esperando que lo siguiéramos. Nos guió a través de un laberinto de calles estrechas y callejones, hasta que llegamos frente a una casa que se veía completamente normal y común. El tipo de vivienda de clase trabajadora que se podía encontrar en cualquier barrio de Bogotá. Lo que me sorprendió fue la facilidad con que accedió a la propiedad. Simplemente caminó hasta la puerta principal, giró la perilla como si fuera su propia casa, y la puerta se abrió sin resistencia. Entramos a la casa siguiendo al líder de la secta, quien parecía conocer perfectamente la distribución del lugar, a pesar de que aparentemente nunca había estado ahí antes. Caminó directamente hacia lo que debía ser el cuarto principal, donde podía escuchar voces que hablaban en tonos bajos y preocupados. Cuando abrió la puerta de esa habitación, me encontré con una escena que jamás podré olvidar, y que me persigue en pesadillas hasta el día de hoy. En el centro del cuarto había una familia completa arrodillada en el suelo. Los padres, que parecían tener entre 30 y 40 años, rodeaban protectoramente con sus brazos a un menor de aproximadamente 8 años, que lloraba silenciosamente mientras se aferraba a su madre. Los tres estaban vestidos con ropa de dormir y era evidente que habían sido despertados repentinamente, pero lo que más me impactó fue la expresión de terror absoluto en sus rostros. No era el miedo normal que cualquier familia sentiría al encontrar intrusos en su casa durante la madrugada, sino algo mucho más profundo y primitivo. El líder de la secta se acercó lentamente a esta familia aterrorizada y comenzó a hablarles con esa voz inhumana que ya había escuchado anteriormente, pero ahora había una calidad adicional en su tono que me hizo sentir náuseas. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera diseñada específicamente para causar el máximo sufrimiento psicológico posible. Les habló en español, pero había algo en la manera en que formaba las palabras que las hacía sonar como si vinieran de una garganta que no había sido diseñada para producir lenguaje humano. No pude entender completamente todo lo que les dijo a los padres,
porque hablaba en tonos muy bajos y había aspectos de su discurso que parecía estar en idiomas que no reconocía, pero el resultado de sus palabras fue claro. Después de varios minutos de lo que parecía ser una negociación o un intercambio de algún tipo, los padres gradualmente aflojaron su brazo protector alrededor de su hijo, y llorando inconsolablemente, se lo entregaron al líder de la secta. El menor no gritó ni luchó, parecía estar en un estado de shock o de trance. El líder de la secta tomó al menor en sus brazos con una gentileza que contrastaba horriblemente con toda la situación, y salió del cuarto llevándoselo hacia otra parte de la casa. Patricia y yo nos quedamos en el cuarto principal con los papás, que continuaron llorando y abrazándose mutuamente, pero que no hicieron ningún intento de seguir al hombre que se había llevado a su hijo. Era como si supieran que cualquier resistencia sería inútil, o como si hubieran sido sometidos a algún tipo de control mental. Durante los 30 minutos siguientes permanecimos en ese cuarto en un silencio, que solo era interrumpido por los sollozos de los padres. Patricia parecía completamente tranquila, como si lo que estaba presenciando fuera algo completamente normal y esperado, pero yo me sentía cada vez más horrorizado y desesperado por salir de esa situación. Quería hacer algo para ayudar a esa familia, pero había una presencia en la casa que parecía paralizar mi voluntad y hacer que cualquier acción me resultara imposible. Finalmente, el líder de la secta regresó al cuarto, pero ahora venía solo. No había ninguna señal del menor, y cuando los padres se dieron cuenta de que había regresado sin su hijo, comenzaron a suplicarle desesperadamente que les dijera dónde estaba. Él no respondió a sus preguntas, simplemente los miró, con esos ojos que brillaban detrás de las cicatrices quemadas en su rostro, y después nos indicó a Patricia y a mí que era momento de irnos. Los padres se levantaron inmediatamente y comenzaron a buscar por toda la casa, gritando el nombre de su pequeño y revisando cada cuarto, cada closet, cada espacio donde pudiera estar escondido. Pero era evidente que no lo iban a encontrar, porque había una quietud en la casa que sugería que el menor ya no estaba físicamente presente en el lugar. Sus gritos desesperados siguieron resonando mientras nosotros salíamos de la casa. Una vez que estuvimos fuera, el líder de la secta se alejó caminando solo, hacia un callejón oscuro que se veía entre dos edificios. Lo seguí con la mirada, esperando verlo salir por el otro extremo del callejón, pero su figura simplemente se desvaneció en la oscuridad de la noche, como si hubiera sido absorbido por las sombras mismas. No fue que hubiera llegado al final del callejón y hubiera desaparecido de mi vista, sino que literalmente se disolvió en la oscuridad mucho antes de llegar al extremo opuesto. Durante el camino de regreso, Patricia finalmente me explicó lo que realmente había presenciado esa noche. Me reveló que el líder de la secta no era completamente humano, sino una entidad demoníaca que mantenía su forma física, consumiendo regularmente carne humana, especialmente criaturas, por la energía vital que era más pura y poderosa. Me dijo que lo que había visto esa noche era parte de un ritual de alimentación que realizaba periódicamente, para mantener satisfechos no solo a él mismo, sino a otros demonios que habitaban dentro de su cuerpo. Según Patricia, la familia que habíamos visitado había sido seleccionada específicamente porque habían hecho algún tipo de pacto o deuda espiritual que los obligaba a entregar a su pequeño cuando fuera requerido. Ella me explicó que había muchas familias en Bogotá que estaban en situaciones similares, personas que habían recibido favores o ayuda de la secta en momentos de desesperación y que ahora tenían que pagar con las ofrendas más terribles que se pudieran imaginar. La tranquilidad con que Patricia me explicó todos estos horrores me hizo entender que ella no era la mujer que yo había creído conocer durante los meses que habíamos estado saliendo juntos. Era evidente que había sido reclutada por esa secta mucho antes de conocerme, y que toda nuestra relación había sido parte de un plan para exponerme a estas influencias malignas, y posiblemente reclutarme como un miembro más de la organización. Esa misma noche, después de que Patricia me dejó en mi apartamento, tomé la decisión de cortar completamente todo contacto con ella.
y de alejarme de Bogotá lo más rápido posible. No podía arriesgarme a ser arrastrado más profundamente hacia una situación que ya había demostrado ser mucho más peligrosa y malévola de lo que podría haber imaginado. Al día siguiente la llamé por teléfono para decirle que nuestra relación había terminado, que no quería volver a verla nunca más, que no intentara contactarme por ningún medio. Su reacción a mi llamada fue extrañamente tranquila, como si hubiera estado esperando que yo tomara exactamente esa decisión. Me dijo que entendía que no todos estaban preparados para aceptar las verdades más profundas sobre la naturaleza del mundo, y que respetaba mi elección de regresar a la ignorancia cómoda en la que había vivido anteriormente, pero también me advirtió que el haber sido testigo de lo que había visto me había cambiado de maneras que tal vez no entendía todavía. 2 días después de esa llamada, abandoné Bogotá para siempre. Renuncié a mi trabajo, vendí mis pertenencias y me mudé a una ciudad pequeña en otro departamento, donde podría empezar una nueva vida, lejos de cualquier influencia que pudiera conectarme con las experiencias que había vivido. Durante los 8 años que han pasado desde entonces, he tratado de convencerme de que todo lo que vi fue producto de algún tipo de alucinación o manipulación psicológica, pero hay detalles de esas noches que son demasiado específicos y demasiado vividos para ser explicados como simple imaginación. Nunca jamás he regresado a Bogotá, y nunca he tratado de investigar si la secta que conocí sigue activa, o si continúan ocurriendo las desapariciones que Patricia me describió. Una parte de mí espera que todo haya sido una elaborada mentira o una ilusión, pero también hay una parte más profunda, que sabe que fui testigo de algo genuinamente malévolo, que continúa existiendo en algún lugar del mundo, alimentándose del sufrimiento de familias inocentes y creciendo en poder con cada ofrenda que recibe.